Hola, bienvenidos a este podcast llamado Realidad de Muchos, en el cual hablaremos de cómo las familias colombianas, en su gran mayoría, se han visto afectadas en algún punto de su historia por el conflicto, la violencia o el contexto colombiano. Es por esto que en este primer capítulo hemos invitado a Carlos López a que nos cuente un poco de cómo el contexto colombiano a través de los años, desde 1920, ha afectado de manera positiva y negativa a su familia a lo largo de la historia, empezando desde su abuelo José de la Cruz López, quien nació en el campo y se dedicó al negocio de las curtiembres en un municipio cercano a Bogotá llamado Villapinzón. Es allí donde la familia López tiene que atravesar por primera vez un episodio de violencia y enfrentarse al contexto colombiano de la época, donde existía una guerra civil entre liberales y conservadores, un conflicto político, pero ya tenemos aquí a Carlos López, quien nos explicará un poco más de lo que vivía su familia en esta época. Bueno, la afectación de la economía en la historia de mi familia estuvo muy marcada aproximadamente a inicios del siglo XX, que fueron los conflictos sociales y políticos que comenzaron a darse en toda Colombia por las guerras que fueron sabidas entre los partidos políticos, los liberales y los conservadores, que desataron una tremenda violencia en esa época. Y pues esto afectó directamente a mi abuelo y a su familia, que eran liberales y fueron amenazados por los conservadores, que supuestamente defendían a las clases menos favorecidas y atacaban supuestamente a las clases adineradas. Y pues en ese tiempo mi abuelo estaba más o menos bien económicamente. Por esto les tocó emigrar del pueblo y donde nacieron y tenían pues toda su familia, habían formado su empresa, que era una industria de curtiembres, que es donde se hace el proceso de curtición de las pieles, ¿no? Y ya que realmente sí asesinaban si no les hacían caso. Por esto salieron de allí, se fueron a caballo y en mulas para Bogotá, ¿sí? Y pues ahí llevaban todo su capital que habían hecho durante esos años y en el trayecto los asaltaron eh, y todo el capital se perdió. Y llegaron a Bogotá y ahí inició mi abuelo prácticamente desde ceros su nueva vida. Sí, Carlos, tristemente esta fue la realidad que tuvieron que vivir muchos y estos enfrentamientos llevaron incluso a guerras civiles como la Guerra de los Mil Días. Estos enfrentamientos también estuvieron muy caracterizados por la intolerancia, la exclusión y la violencia, y más particularmente en la violencia rural. Y como tú lo mencionas, desde finales de 1890, el Partido Conservador siempre tuvo una mayor fuerza y un mayor poder, y es por esto que estos eran los que generalmente expulsaban a los liberales de sus hogares, de sus tierras, de sus pueblos, y esto cambia desde que en 1930 se acaba como esta hegemonía conservadora, pero realmente tiene como un cambio en el momento en que se firma como este pacto bipartidista llamado el Frente Nacional, que como ya muchos sabemos, fue un pacto que se firmó para turnarse el poder en Colombia. Pero bueno, Carlos, cuéntanos entonces ahora cómo fue ese recibimiento de tu familia en Bogotá, con qué se encontraron, qué época estaba viviendo Bogotá en ese momento y cómo esto afectó pues a tu familia. Sí, afortunadamente con mucho trabajo y esfuerzo, posteriormente mi abuelo logró levantar nuevamente la empresa, más o menos hacia los años 40, en el barrio Santander, aquí en Bogotá, que es donde es actualmente la 1 de Mayo, arriba de la NQS.
logró levantarla y pues porque el poder adquisitivo en ese tiempo era mayor. Y durante ese tiempo, pues Colombia también atravesaba un periodo de industrialización y desarrollo pues más acelerado en ese tiempo. Ayudó a que pues en corto tiempo la empresa creciera y se posicionara como una de las más grandes empresas en este sector en Colombia, ¿no? Claro, Carlos, es muy entendible el crecimiento pues de la fábrica de tu abuelo, porque pues entre los años 1930 y 1950 el crecimiento de la industria nacional fue uno de los crecimientos más grandes y en especial entre los años 30 fue superior al de los demás países latinoamericanos. Y se llega a decir que si el crecimiento hubiera continuado como fue en esa época, eh, Colombia ahorita tendría una base industrial muy similar a la Argentina y estaría pues ligeramente inferior a la de México. Entonces es muy interesante que nos cuentes de cómo esta industrialización llevó como a algo bueno a tu familia también. Bueno, sí, y ahora que me acuerdo, mencionaste la 1 de mayo, pero esta fue una vía que se hizo entre los años 50 cuando ya Bogotá empezó como todo este crecimiento, y de hecho en 1954 fue cuando Bogotá se conformó como una metrópoli, pero en este momento todavía no estaba el planeamiento ni la terminación de la 1 de mayo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, posteriormente, en los años 50 y 60, la ciudad se encontraba en un proceso continuo de desarrollo urbanístico y están haciendo grandes vías. Esto pues nos afectó directamente o los afectó a mi abuelo y a su familia, eh, porque les tocó hacer la cesión y venta de la fábrica al IDU, al Instituto de Desarrollo Urbano, por el trazado de la nueva avenida de la 1 de Mayo, que pasaba justo por ese predio. Y por esta razón les tocó trasladar la fábrica a un terreno a las afueras de Bogotá, hacia la vía Usme, donde se tenía pues buenos recursos naturales, había mucha agua que era pues esencial en el proceso de la curtiembres, que pasaba una quebrada justo al lado en ese terreno. Eh, También pues pasaba una línea de energía también cerca, tenía buenas vías de acceso y todo esto era pues necesario para el proceso de la curtiembres. Entonces se eligió ese terreno y luego pues por el prestigio que ya se tenía adquirido durante los años anteriores y el interés del abuelo en la evolución de la fábrica con la importación de nuevas maquinarias y pues con la puesta en marcha de nuevas tecnologías, la empresa logró estar entre las más reconocidas y mejor posicionadas del sector, ¿no? Manteniéndose posteriormente unos años más después de la muerte de mi abuelo, que fue alrededor de 1970, se logró mantener así en esa posición. Vale, Carlos, muy interesante. Ahora solamente se me viene una pregunta a la cabeza y es si con la muerte de tu abuelo trajo consigo algo positivo o negativo a todo este tema de la fábrica. Sí, pues luego de la muerte de mi abuelo, que llevaba siempre un estricto control y funcionamiento de su empresa, asumió la gerencia uno de los hijos mayores, o sea, uno de mis tíos mayores, que la dirigió muy bien, ¿no? Durante aproximadamente 10 años, tiempo en el que logró importar maquinaria, nuevas tecnologías y optimizó procesos aún mejor que lo llevaba el abuelo.
pero lastimosamente vinieron pues problemas entre los hermanos, hubo rencillas. Trajo una reducción notable pues del crecimiento económico y afectó directamente la empresa, y sumado con los malos manejos administrativos y financieros hicieron que la empresa iniciara un proceso ya de decadencia y es para llevarla a la quiebra prácticamente. Sí, Carlos, como tú lo mencionas, en la época de los 80 hubo un estancamiento económico. Este auge financiero que se venía dando llegó a su fin a mediados de 1982 y se dice que esta década fue una década en la que, por así decirlo, no pasó nada económicamente y dejó de haber un crecimiento, lo que realmente sí pudo afectar a muchas empresas, como lo fue en el caso de la curtiembre de tu familia. Después creo que también nos habías contado que en los años 90 fue cuando ya la fábrica realmente llegó a la quiebra y esto también lo podemos relacionar con la crisis financiera que se vio en esa época, que se dice que ha sido la crisis financiera más grande y la que más le ha llevado costos a Colombia. Un Había panorama muy muy... desfavorecedor en esa época en la economía colombiana, había una desconfianza pues generalizada por las instituciones financieras. Fue en la época en la que hubo todo esto del UPAC, donde muchas familias perdieron sus viviendas y realmente Colombia estaba atravesando por uno de los momentos económicos más complicados. Entonces, parece apenas lógico lo que le pasó a tu familia de perder al final todo por lo que habían trabajado. Sí, luego de este periodo en el que, luego de no lograr sortear los préstamos bancarios y las diferentes deudas adquiridas, probaron diferentes fórmulas para sacar adelante la empresa. Más o menos hacia los años 90 se liquidó y se vendió a un personaje que con el tiempo se supo que tenía como unos nexos con el narcotráfico, que el hombre se perdía durante diferentes periodos en los que se había pactado eh, realizar pagos a cada uno de los socios y se perdía, y esto pues ese pago pues se dio de a pocos a cada uno de los socios y los afectó financieramente, pues hasta llevarlos a cada uno a la quiebra personal también. Pues finalmente no logró cumplir con el pago total a dos socios que eran dos tíos. Mm, y con esta situación eh, pues lograron permanecer supuestamente como socios de la empresa, eh, teniendo parte pues hasta el día de hoy, porque finalmente fue abandonada por completo la empresa y el comprador se perdió y nunca más volvió, y por los diferentes gastos, impuestos y todo lo que generaba la fábrica, pues no se pudo volver a levantar. Y luego de este abandono, durante años fue siendo vandalizada y fueron desmontándola hasta ladrillo por ladrillo. Se llevaron todas las máquinas, los bombos, todo lo que tenía la fábrica y hasta todos los muros los tumbaron hasta dejar casi el terreno desértico por un tiempo, y luego y posteriormente fue invadida por diferentes inmigrantes a la ciudad. Eh, También supimos con el tiempo que participaron pues hasta diferentes actores del conflicto armado del país. No sé, hasta se supo que habían sido guerrilleros, paramilitares, eh, y que con el tiempo pues nos dimos cuenta que raramente tenían nexos comprobados con políticos influyentes, porque lograron que les desarrollaran los predios, porque eso lo volvieron como un barrio completo. Hoy en día es un barrio porque el terreno de la fábrica eran casi 2 hectáreas,
Y pues con todo lo que hicieron los políticos, pues les habilitaron servicios públicos, tienen hasta vías. Bueno, si ustedes lo ven, hoy en día es todo un barrio completo. Y en el que, pues debido a la presencia de todos estos personajes, nunca, nunca se pudieron acercar ni mis primos ni mis tíos, los que todavía les pertenecía algo, y nunca los pudieron sacar porque una vez hasta fueron, unas diferentes ocasiones fueron y los amenazaron de muerte prácticamente, y ahí fue donde se supo que habían paramilitares y guerrilleros metidos en ese tema. Entonces, pues eso fue finalmente lo que nos afectó a la familia, todo el tema de conflicto social, políticos, toda la guerrilla, hasta paramilitares vinieron a estar involucrados en el problema financiero que tuvo la familia con este tema. Wow, esto también nos hace ver cómo este tema de conflicto armado, de guerrillas y paramilitarismo no es algo que solamente ocurra al interior de lo rural y al interior del campo, sino que es algo que también que se traslada a las ciudades y que muchas veces lo vemos como algo apartado de las ciudades y nosotros, más como nosotros como bogotanos, pensamos que es algo que no llega acá, no llega a la capital, no llega a la metrópolis. Sin embargo, es una realidad que se vive en estos barrios marginales y es algo muy interesante, me parece a mí, como el conflicto armado es algo que está ahí, que muchas veces no lo muestran, no se ve, pero es algo que realmente es una realidad que viven muchos día a día. También me parece muy interesante ver cómo el tema del narcotráfico, que es un tema muy importante en nuestro país, también ha afectado a tu familia. El narcotráfico ha sido algo que ha definido un poco a Colombia a lo largo de los años. Inicialmente, el narcotráfico empieza en los años 40 con grandes cultivos de marihuana y, y tiene un auge gigante en los años 70 y 80 con los cultivos de cocaína por la demanda tan alta que tiene pues Estados Unidos, y es un conflicto que trae consigo mucho más que drogadicción y temas de consumo, sino temas de violencia, temas de también de que tienen que ver con el desplazamiento, que va súper entrelazado con el tema de, pues, de conflicto armado colombiano, con las guerrillas, con las paramilitares, etcétera. Solamente me parece un poco interesante cómo este problema también puede llegar a algo a pequeña escala como esto, y que es en la adquisición de, pues, de lotes. Y bueno, si no estoy mal, hace poco antes de la entrevista nos habías comentado que tu familia seguía siendo víctima de este conflicto, de estas amenazas, y que por esto habían tenido que emigrar fuera del país porque los habían amenazado de muerte y ahora estaban aislados y con asilo político en Estados Unidos. Me parece un poco impactante que una persona por estar luchando por lo que le pertenece solo reciba amenazas, y es un poco triste como este panorama colombiano en el que por miedo tienes que huir, te tienes que separar de la gente que más quieres, de la gente que te importa, y es un miedo que tal vez nosotros como bogotanos no vivimos mucho, pero es un miedo con el que viven muchas familias en el campo, en lo rural, de que llegue cualquier día y llegue algún grupo armado y los desaloje y les toque migrar a otras partes. Creo que es una realidad muy dura que se vive en este país y que afecta realmente a muchos, y por eso el nombre de este podcast, porque realmente es la realidad que viven muchos y que muchos no saben, pero que realmente afecta a la mayoría de colombianos. Pero muchas gracias, Carlos, por compartirnos y por hacernos saber como un poco más de tu historia, y cómo esto es como un testimonio de todo lo que podría llegar a vivir una familia a través de los años por culpa del conflicto de este país. Muchas gracias.